Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Xiomara Guante, que es la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el Sindicato de Maestros. Xiomara, buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Muy profesor. bien. Pienso que deberíamos iniciar esta conversación contándonos un poco con más detalles de lo que la prensa trae en la mañana de hoy sobre la reunión que sostuvo el sindicato en su persona con las autoridades de educación que vendrán a partir del 16. ¿Cuáles son las cosas que se acordaron? ¿Qué cosas se pueden establecer? Bueno, sí, ciertamente hubo ayer, el país lo vio, una reunión con el nuevo ministro, el ministro designado, el doctor Roberto Fulcar, y bueno, él pidió estar en la ADP en tanto él ha venido visitando a distintos sectores para hablar justamente del tema que trae muy preocupada a toda la sociedad dominicana, que tiene que ver con el inicio del próximo año escolar. Nosotros le tocamos ese tema como tema número 1 porque él pidió reunirse justamente para ver eso. Hablamos de los compromisos que tenemos pendientes con el Ministerio de Educación, del acuerdo que firmamos el día 30 de enero, de los retrasos de ese acuerdo que hemos tenido. Le entregamos primero una copia, un documento sobre la postura, la opinión de la ADP con relación a lo del próximo año escolar. Le entregamos una copia del acuerdo que hemos firmado con el actual ministro Antonio Peña Mirabal, y además hablamos de la ley de educación 66-97, las posibilidades de reforma que están sobre la mesa. Esos 3 temas fundamentalmente. Hubo luego un intercambio con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, pero puntualmente se trataron esos 2 temas, el tema de los compromisos sobre la mesa y el tema del inicio del próximo año escolar. Mire, dice la prensa que ustedes establecieron ayer o dijeron ayer en ese encuentro que la ADP no está o entiende que no están en condiciones de iniciar el año escolar para el mes de agosto, como ya ha anunciado el ministro designado. ¿Es cierto? ¿Por qué? Sí, esa de las cosas que le plantea el documento que le entregamos, de las cosas que plantea el documento que le entregamos al ministro, está esto, y nosotros lo dijimos, claro, no es que es lo que diga la ADP, nosotros le estamos haciendo la sugerencia de que entendemos que no estamos listos para iniciar el 24 de agosto. Hemos perdido mucho tiempo desde el momento que fuimos a confinamiento en marzo, y bueno, hubo un esfuerzo importante del magisterio impartiendo docencia vía internet, utilizando sus plataformas personales específicamente, y la más común fue la del WhatsApp. Pero sabemos que esto no es una plataforma idónea, no es una plataforma interactiva, no es una plataforma robusta que permite impartir docencia de manera efectiva. Entonces generó mucho estrés a los docentes este tema, y entonces nosotros pensamos que debimos haber empleado estos 2-3 meses que han pasado para ir preparando una plataforma que permita que podamos ver esa parte de la virtualidad de la educación. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles luego de la entrada del coronavirus, y esa es una realidad con la que tenemos ya que convivir y tenemos que preparar el sistema educativo para ello. Entonces, al no haber hecho nada, no habernos preparado, es imposible, y eso tenemos que aceptarlo, que vayamos a convocar a estudiantes, a padres, porque los padres muchos llevan a sus niños y niñas a los centros educativos, al personal administrativo y a los profesores, donde tenemos tantos profesores con situaciones de salud que los hacen vulnerables al coronavirus. Nosotros tenemos muchos maestros sobrevivientes de cáncer que están en las aulas. Nosotros tenemos maestros con diabetes crónica, con hipertensión crónica. Entonces, todo esto dice que no estamos listos para iniciar el 24. Si nos hubiésemos preparado para combinar, para tener un modelo híbrido, como decimos nosotros, que es lo que hemos planteado la ADP. Híbrido significa que podamos intervenir de manera virtual, claro, no como se hizo en días pasados, porque ya la experiencia nos dice que tenemos que prepararnos, que tiene que ser dirigido por el Ministerio de Educación, que tiene que establecer el Ministerio la plataforma o las plataformas, porque pueden ser varias, en las regionales grandes, por ejemplo, como la regional 10, la regional 15, se pueden usar varias plataformas.
Y aquellos lugares donde el Internet no llega, comunidades muy pobres, muy deprimidas, aún estando aquí en la capital, entonces que llegue la radio y que llegue la televisión. Y eso se puede hacer. Claro que hay que hacerlo con un plan estratégico y poniendo una gran voluntad y con mucha responsabilidad. Porque en definitiva tenemos que asumir lo que está pasando y hay que salvar este año escolar y hay que tratar de utilizar las herramientas que nos permitan que no se profundice más la brecha que hay entre los más pobres y los que más tienen. Y esto lo podemos hacer en la medida que nos organizamos para que la educación pueda llegar a cada rincón de la República Dominicana. Que si nos lo proponemos y entre todos empujamos, lo podemos lograr. Profesora. Perdón, Oscar, ¿hay información, Xiomara, tienen ustedes estadística de cuántos maestros pudieran haber sido afectados a este momento con el COVID? ¿Cuánto le ha dado? Pero nosotros tenemos una estadística actualizadísima porque hemos estado dándole apoyo afectivo, apoyo emocional a los compañeros que han sido afectados y también un poco de apoyo económico en el sentido de que tienen que comprar medicamentos. Algunos han estado en situación grave y han muerto alrededor de 25 docentes producto del coronavirus. Ahora mismo tenemos 385 docentes afectados del coronavirus, una cosa que a nosotros nos ha impactado bastante. Hemos estado llamando la atención y diciéndole a los compañeros que tienen que cuidarse, que tienen que usar las normas de higiene, las normas de prevención que ha anunciado la OMS, que tienen que usar mascarillas, que tienen que estar el mayor tiempo posible en las casas, porque la verdad que ha sido uno de los sectores más afectados por esta situación, bastante, y nos preocupa mucho. Y eso es con los centros educativos cerrados. Imagínense que llamemos ahora a docencia, aún sea semipresencial, es una situación muy difícil, no es posible de ninguna manera. Y como no nos preparamos para iniciar de manera a distancia, entonces ahora el tiempo lo tenemos que emplear preparándonos para eso. Cuando estemos listos, entonces pienso que es que se le debe poner fecha al inicio del próximo año. Profesora, hay una posición que mantiene la Asociación de Colegios Privados en el sentido de que se flexibilice la posibilidad de que quienes puedan iniciar el año escolar, porque tengan las facilidades, lo hagan. Y que un segmento del sector privado que lo pueda hacer, o el sector público que también esté preparado para dar clases de forma remota, que inicien, independientemente de que haya una parte que no lo haga, hasta que estén listos, en lo que se van preparando. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a esta solicitud que ha hecho la Asociación de Colegios Privados? Bueno, pero a mí me parece que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con la pandemia, ese es un tema país, es un tema que envuelve a toda la República Dominicana. El sistema educativo dominicano es único, es uno, y tiene que ser regido por el Ministerio de Educación. El Ministerio es el único rector del sistema en su conjunto. Nos parece que permitir que inicien unos sí y otros no, entonces estaríamos hablando de profundizar brechas frente a un tema que no es porque los colegios decidieron empezar a una fecha y la escuela pública a otra. No, estamos hablando de un tema que ha venido, una pandemia que ha revolucionado toda la vida de nuestro país y del mundo. Entonces, si nosotros permitimos que eso ocurra ahora, estamos diciendo que hay una educación definitivamente para los pobres y otra para los que más pueden. Y eso no puede darse nunca. De manera que me parece que el que esté listo debería esperar. Porque sabemos que hay centros educativos que podrían, porque cobran la matrícula por adelantado, tienen plataformas, tienen todo para el arranque. Sin embargo, en condiciones normales, el ministerio dice qué día inicia el calendario escolar y ese día es que inicia para todos los centros, tanto públicos como privados. Entonces no veo por qué ahora tiene que haber esa diferencia, sobre todo cuando estamos hablando de una situación, digamos, de una catástrofe nacional. ¿Cómo vamos entonces a hablar de dividir el sistema y de que inicien unos sí y otros no? Nos parece que debemos esperar y que todos debemos iniciar a la vez. Poner esfuerzo para que se inicie lo antes posible, pero de todos modos esperar.
Presidenta, mire, esta pregunta va en el orden de tener una idea. El año escolar que está caminando, ya hemos hablado del que viene, cómo va a operar. En términos prácticos, ¿este año se perdió, semi-perdió? O sea, ¿cuál es el estatus importante de este año? ¿Cómo se califica estudiante? ¿Lo perdieron, lo renovaron, se empató? ¿Cuál es la idea que queda de este año escolar que terminaba en el verano? No, justamente cuando decidimos que se promoverían los estudiantes con aquel 70%, no solo de contenido, de contenido curricular, sino también de tiempo en el centro, en los centros. Cuando se decidió esto es porque se hizo una evaluación y se determinó sería una pena tremenda que se pierda un año escolar donde se ha abordado un poquito más del 70% de la malla curricular que teníamos planteado. O sea, eso no se considera ni mínimamente posible. Y decir que sí se aprovechó bastante porque, bueno, hubo una franja digamos, importante, que no pudo tener acceso a aquella formación que dieron los maestros vía el WhatsApp, vía el Internet. Sin embargo, hubo una franja importante que sí la aprovechó y eso se tomó en cuenta inclusive para fines de su calificación de estos estudiantes. De manera que nos parece, no podemos venir a decirle a ustedes que no pueda quedar alguna cosita que haya que nivelar y eso es algo que se contempló también para que cuando inicie el próximo año escolar, aunque sea un par de semanas, tomemos para hacer ese proceso de nivelación. Sin embargo, a mí me parece que para lo que ocurrió, nosotros salimos muy bien parados con el tema del año escolar pasado. Se aprovechó bastante. Yo repito que a marzo de cada año, primero que se han practicado 3 evaluaciones. O sea, los estudiantes tienen colocadas al mes de marzo siempre 3 calificaciones. Solo faltaba la número 4. Y además, en marzo ya cada docente sabe el estudiante que va a pasar. Aún se le aplique una prueba y repruebe, como quiera, ya el maestro sabe, ya cada docente sabe quiénes son los que van a promover. En marzo hace rato que eso se sabe. Le hacía la pregunta para despejar las dudas, porque de hecho había escuchado al ministro actual, Peña Mirabal, hablar en ese orden, pero debe quedar entonces el nivel de confianza de que a pesar de la pandemia, el año no se perdió como algunos llegaron a pensar. Y es buena noticia esa, ¿eh? Es buena noticia. Mire, Xiomara, lo que dice que le entregó, o sea, 3 puntos, hay un punto que tiene que ver con un acuerdo que usted refiere, que me imagino que es el aspecto de la reivindicación para el sector magisterial. Cuéntenos en qué consiste, qué es lo que está pendiente. Bueno, está ¿qué es todo lo que está pendiente. ¿Está? No te escuché bien, Dani. Parece que hay alguna situación de conexión. A ver, si me pudiera repetir, porque no te escuché bien. Uno de los puntos, de los 3 puntos que usted le entregó al señalado para ser ministro de Educación en el nuevo gobierno, tiene que ver con un aspecto reivindicativo de los maestros que está pendiente de cumplimiento. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, ustedes saben que nosotros firmamos el día 30 de enero con el ministro Peña Mirabal un acuerdo que contenía distintos puntos, no solo puntos reivindicativos del magisterio, aunque los contiene todos, sí también temas que tienen que ver con el mejoramiento del sistema educativo en su conjunto, temas que aportan a la mejoría significativa de los procesos, que es lo que en definitiva produce calidad de los aprendizajes. Nosotros para ese momento habíamos hecho un estudio de la situación de los centros educativos y en ese acuerdo le planteábamos al ministerio con datos científicos fruto de la investigación que hiciéramos de la situación de los centros educativos del país, cosa que salió entonces ahora con el tema de la pandemia. Nosotros tenemos un 23% solo de centros educativos en los que recibimos agua potable por lo menos 3 veces a la semana. Los demás no la reciben nunca. Y todo esto nosotros lo plasmamos en el acuerdo para que el ministerio iniciara la reparación de los centros. Había un tema que nosotros fuimos a plantearlo al actual presidente de la República en el pasado, en junio
del año 2019 y el presidente de la República se comprometió con el magisterio a hacer la especificación en el presupuesto de educación para corregir una distorsión histórica en el salario de los docentes. Los docentes del nivel medio perciben casi 4.000 pesos por encima de los docentes del nivel básico y ambos títulos son lo mismo, el tiempo que elaboran es el mismo y no hay una razón para ese salario diferenciado. Eso está en el acuerdo, el presidente autorizó una partida, pero esa partida se redujo en el ministerio, no entendemos por qué, porque cuando se aprobó el presupuesto en el Consejo de Educación, el proyecto de presupuesto de educación para el 2020, se aprobó con una cantidad considerable de recursos que iba en ese sentido. Sin embargo, luego, al ponerlo en el acuerdo, esto se redujo. Nosotros ayer le planteamos eso al nuevo ministro para que dentro de sus posibilidades lo pondere una vez sea juramentado y vea cómo puede intervenir para mejorar esa situación. Nosotros tenemos docentes que tienen años de servicio suficientes para de ese renglón de tiempo en servicio. Sin embargo, a pesar de que está plasmado en el acuerdo la automatización de ese incentivo, no hemos podido lograr que el ministerio finalmente comience a implementarlo. O sea, hubo distintos temas, un tema que tiene que ver con los pensionados y jubilados y que es de ley. Cada 3 años debe revisarse el salario de nuestros jubilados y pensionados y nunca se ha revisado el salario de ellos. Entonces, está planteado ahí también el acuerdo. Sí. ¿Cómo proyecta usted, digamos que quizás esa reunión de ayer o quizás la relación que ya habían tenido previamente con el señor Fulcar, que fue viceministro de Educación en la gestión de doña Milagros, le permita a usted como jefa del sindicato de maestros hoy hacer una proyección del tipo de relación que habrá de tener el sindicato con el ministerio? ¿Cómo sería? Parece que no me escuchó. No, parece que está frisada la comunicación. ¿Cómo sería? Exacto. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Escuché. Relación. ¿Cómo sería la relación? La relación sindicato-ministerio. Correcto. Así es. Bien. ¿Sabe que había sido una demanda, un grito, digamos, se puede decir así, del Magisterio Nacional en el sentido de que hace mucho tiempo que no había un maestro, no se designaba un maestro como ministro de Educación? Ha generado grandes expectativas en términos positivos y así se le expresó cada miembro del Comité Ejecutivo que se expresó ayer, que se expresaron varios, le comentaban lo mismo de la esperanza, la expectativa en términos positivos que genera el hecho de que viene un maestro conocedor del sistema, alguien que ha estado en aula, que es algo importante porque sabe qué se vive y qué se siente en las aulas, y además una persona que viene del corazón del sindicato porque por mucho tiempo fue dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, está ahí contemplado en la historia del ADP, de manera que esto nos genera expectativas. Pero ayer el encuentro, hay que decir que, reafianzó esas expectativas en términos positivos porque hizo planteamientos muy puntuales en la conversación que sostuvimos y habló de reconocer todas las cosas que había que reconocerle al Magisterio Nacional y habló de hacer una gran alianza con el sindicato para que podamos lograr definitivamente mejorar las condiciones, no solo de vida y de trabajo de los docentes, sino también mejorar la calidad educativa, y también dijo que no era posible hablar de reforma y hablar de mejora de la calidad de la educación sin contar con los actores fundamentales de este proceso, que son los docentes. Entonces, reconociendo eso, sabemos que hay de entrada un punto a favor de una muy buena relación. Es lo que nos parece a nosotros. Profesora, por último, ¿han tocado en algún momento tocaron en algún momento con el ministro cuál sería la situación de la alimentación escolar, por ejemplo, si se continuarían los programas a pesar de que el año escolar no inicia el 24 de agosto? Bueno, ese tema no lo tocamos. Realmente pienso que cuando nos reunamos nueva vez, porque él quedó de continuar escuchando por esta semana a los demás sectores que tiene previsto escuchar para luego tomar una decisión.
Imaginamos nosotros que cuando se vaya a tomar la decisión o cuando tomen la decisión, se reunirán de nuevo con los sectores para ver todo este tema. Sin embargo, me parece que ese tema de la alimentación tiene que buscarle una salida por todo lo que ustedes saben que encierra con las familias que tienen los niños y las niñas en la escuela pública y mucha gente que depende de esto y espera eso. Entonces, nos parece que habría que buscar un mecanismo, eso ya lo determinarán las autoridades, pero no tocamos propiamente ese punto, eso no se trató. Bueno, pues te agradecemos su tiempo y esperemos que las cosas fluyan de aquí al inicio del año escolar y que cualquier información referente a ese proceso, bueno, estaremos en disposición para que la ADP o el mismo ministerio, el ministro entrante o el ministro saliente pueda usarnos como medio, como canal para dar a conocer la decisión final sobre el año escolar. Gracias, Estamos a a la disposición siempre. Muy bien, gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana estaremos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.